El día que Rafael Orozco se burló de Diomedes Díaz. Síguenos para más historias que reviven el alma del vallenato y sus leyendas. Una anécdota contada por Emilio Oviedo, descubridor del cacique. Estando en Medellín, en ese instante Rafael Orozco ya vivía en Barranquilla porque había entrado a la universidad. Total que cuando Rafael Orozco llegó a Medellín, ya nosotros estábamos allá. Yo estaba allá con Diomedes y esa gente. Y es que yo me lo llevé a Medellín porque yo sí veía en Diomedes algo que los demás no. Tenía chispa, tenía alma, tenía ese fuego que no se aprende en ninguna escuela. Ya le había grabado Cariñito de mi vida, una canción que él compuso con el corazón y que Rafael interpretó con éxito. Pero aún así, muchos dudaban de él, incluso Rafael. Estábamos en gerencia hablando con Rafael Mejía, que era el gerente. Entonces, Rafael Orozco vio que pasó así por el vidrio Diomedes y le dice Rafa al otro Rafa, Rafael Mejía: Rafa, ¿ese que pasó por ahí no es Diomedes Díaz? Sí, Diomedes Díaz. ¿Y qué hace por aquí? Emilio Oviedo fue el que lo trajo a cantar. Rafael soltó una risa sarcástica, de esas que no se olvidan. Oviedo es loco. ¿Quién le dijo que Diomedes sabe cantar? Y eso que ya le había grabado una canción. Rafa, ese que pasó por ahí no es Diomedes Díaz. Digo, sí, Diomedes Díaz. ¿Y qué hace por aquí? Emilio Oviedo que lo trajo a cantar. Y Rafael Orozco soltó la risa. Ay, ¿por qué te ríes? Dije, Oviedo es loco, porque ¿quién le dijo a Oviedo que Diomedes canta? Ya conocía su talento como compositor, pero no le tenía fe como cantante. No creía que ese muchacho desgarbado, nervioso, pudiera pararse frente a un micrófono y emocionar a un pueblo. Yo le dije, sí canta, Rafa. Bueno, todo quedó así. Cuando Rafa sale, enseguida me propone, vamos a mandar este man para Valledupar. Le dije, ¿por qué? ¿Vos no viste que Rafa dijo que él no cantaba? ¿Y a Rafa no lo traje yo aquí y no está cantando? Ahora traje a Diomedes. Si vos respondés, le grabamos. Yo respondo, dijo Viejo con la confianza entera. Y ahí fue cuando Diomedes se enteró de lo que Rafael había dicho. Le dolió. Le dolió en el alma. No era cualquier comentario. Era su amigo, su compadre, el que se reía de él. Y entonces entero se fue y compró una botella de ron. No era por fiesta, era por nervios, por tristeza, por rabia. Empezó a tomar. Y ahí fue donde no pudo hacer las cosas como se esperaba, porque prácticamente le dio diarrea y vómito. Me tocó sacarlo, llevármelo para un centro de salud a hidratarlo y una cantidad de cosas. Así que él no tuvo la fuerza suficiente porque estaba enfermo para cantar bien. La única canción que cantó bien fue El Chanchullito, que fue un éxito. ¡Un éxito! Y aunque ese primer álbum no fue lo que esperábamos, Diomedes no se desanimó. No se rindió, porque el que nace con estrella no se apaga por una nube. Al poco tiempo sacó su segundo álbum, y fue un éxito rotundo. Ahí empezó a escribirse la leyenda del cacique de la Junta. Lo duro no fue el vómito, ni el ron, ni los nervios. Lo duro fue que Diomedes, con toda la ilusión de mostrarse, se enteró que su amigo Rafael no le tenía fe. Que se rió con sarcasmo, que dudó, y eso dolió, porque no era cualquiera. Era Rafael Orozco, su compadre, su colega, su espejo en el sueño de ser grande. Y sin embargo, con el alma rota y el cuerpo enfermo, Diomedes cantó. Y esa única canción bastó para demostrar que el talento no se mide en primeras impresiones, sino en el corazón que se le pone a cada verso. Así nació Amarte Más No Pude. La joya que casi se pierde en el olvido, escrita por Marciano Martínez para el cacique de la Junta. Lo que pasó no fue solo una historia de amor. Fue una batalla entre el corazón y el linaje, entre lo que sentíamos y lo que otros decidieron por nosotros. Yo tenía una novia. Su familia estaba dividida, como si el amor tuviera que pedir permiso para existir. En su casa, los mayores mandaban y los menores obedecían. Y así, como si el amor fuera una cadena de mando, los más jóvenes tenían que respetar a los mayores. Incluso si eso significaba renunciar a lo que querían, algunos estaban conmigo. Pero los mayores me rechazaban. No veían con buenos ojos que yo fuera músico, hijo de Lolita, hijo de Elías. Mi nombre, mi oficio, mi origen, todo se convirtió en motivo de juicio. Y ella no hizo nada, no se me olvida. Llegó a mi pueblo y yo pensé que venía a verme, a hablar, a luchar por lo nuestro. Pero no, me miró a los ojos y me dijo, vine a terminar contigo. No puedo defraudar a mi familia, me dolió. Me dolió como si me arrancaran el alma. Aún así, insistí, pero nada. El problema creció, las ofensas se multiplicaron y ella seguía sin hacer nada. Pasaron 8 años. 8 años desde que se terminó. Una de mis hermanas me dijo, ¿por qué no vas a ver si alguna de las que amaste revive el sentimiento? No queremos que estés solo. Fui donde las tres.
Y nada, ninguna quiso volver. Pero un día, un primo me dijo, mañana cumplo años. Vaya en la noche, que mis primas van a estar allá. Hablé con ella. Yo había recibido una buena noticia ese día. Y pensé, tal vez. Fui, hablamos, pero ella ya no era la misma. Me trató de loco. Me dijo que yo no pensaba en triunfar, que no tenía ambición. Pero nada, en la noche hablamos y ella me la habían cambiado toda, todo lo que yo le decía, tú estás loco, tú eres un loco, tú no piensas en triunfar, ¿dónde está tu anhelo de esto, de lo otro? Ella todo lo veía, era según el evolucionar uno monetariamente, de tener cosas. Para ella, todo se medía en dinero, en cosas materiales. Le conté que su mamá había mandado a decir que nos casáramos escondidos, que viviéramos en la junta, y ella me respondió, ¿tú estás loco? ¿Cómo piensas que yo voy a vivir en ese pueblo? Y yo pensé, se subió a las nubes, porque una vez me había dicho, me preocupa que te cases conmigo y te quieras ir de mi pueblo, y ahora era ella quien no quería volver. Y yo pensé inmediatamente, érdale, pero es que esta se subió a las nubes. Al día siguiente, escribí la canción Amarte más no pude. Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude. Volaste con rumbo hacia la nube más alta, ya no pude alcanzarte. Al día siguiente hice la canción Amarte más no pude. El coro que dice, te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude. Volaste con rumbo hacia la nube más alta, ya no pude alcanzarte. Un año después llegó un amigo de Cartagena. Tocó la puerta. Dijo, vine con mi esposa. Quiero que las familias se reconcilien. Mañana hacemos una fiesta aquí. Y así fue. Se hizo la reunión. Y en un momento, ella quedó sola conmigo. Me miró y me dijo, estuve pensando, creo que sí podemos casarnos y vivir en la junta. Hubo un momento donde ella quedó sola conmigo. Y me dijo, ¿sabes qué? Estuve pensando y yo creo que sí nos podemos casar y vivir aquí en la junta. Vino a la mente mía, se bajó de la nube. Demasiado tarde. Pero ya era tarde. Al día siguiente, como siempre, me fui a bañar al río antes de las 6. El agua botaba humito del frío. Y al regresar, me vino la canción completa. Sí, ahí al día siguiente, que yo siempre me bañaba a las 6 de la mañana en el río que botaba humito del frío así. A las 5, antes de 6, a las 5 y pico. Y llegué yo a bañarme. Cuando regresé, iba llegando a la casa, me vino, te quise con el alma. Bien sabes que amarte más no pude. Volaste con rumbo hacia la nube más alta, ya no pude alcanzarte. Y hoy cuando de la nube te bajas es demasiado tarde. ¡Qué vaina! Pues ya no queda nada. De aquí el amor tan grande. Ya no queda nada, porque el perdón que llega tarde no sana. Porque el amor que se deja morir no revive. Y porque hay canciones que nacen del alma. Cuando ya no queda más que cantar, esta canción, Amarte más no pude, escrita por Marciano Martínez, compositor de la Junta, la misma tierra del cacique Diomedes Díaz, estuvo a punto de perderse en el olvido. Algunos no querían que Diomedes la grabara. Decían que era muy triste, muy íntima, muy cruda. Incluso dentro de su equipo hubo quienes la llamaron relleno, pero Diomedes insistió. La pidió personalmente, y aunque la pusieron como el último tema del álbum Título de Amor, terminó siendo la más sonada. Esa historia, la de cómo esta joya casi no ve la luz. Te la cuento en otro video, por eso sigue la página, porque detrás de cada canción hay una batalla que merece ser contada. Por esto, el cacique no daba autógrafos. Barranquilla, año 2000. En el set del programa Encuentro con las Estrellas, conducido por César Araujo, se vivía una tarde especial. Frente a las cámaras, con su mirada chispeante y esa energía que parecía envolverlo todo, estaba él, Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, César, con la confianza que solo se gana entre costeños. Le lanza una pregunta con picardía. Maestro, recuerdo que una vez una chica aquí en Barranquilla le pidió un autógrafo, y usted se lo dio pero le advirtió, ojo con algo. Diomedes se acomoda, sonríe con esa mezcla de travesura y sabiduría que solo él tenía, y responde entre carcajadas, ¡ay, César! Eso tiene su cuento. La primera vez que fui a Estados Unidos estaba en una presentación. Se me acercó una muchacha, bonita, elegante, y me pidió un autógrafo. Yo, como buen caballero, se lo di. Pero el destino, que siempre juega con los artistas, tenía preparado un giro inesperado. Tiempo después volví, y la misma muchacha me encontró. Me presentó a un niño.
Mono, de ojos azules, parecía un angelito. Y me dice, «Mira, es tu hijo». Diomedes ríe con esa carcajada que contagiaba a todos y lanza una frase que quedó para la historia. «Imagínate, César. Al parecer con mi autógrafo registró ese niño. Hoy en día ese hijo mío debe estar grande». Desde entonces, Diomedes cambió su forma de conectar con el pueblo. Ya no firmaba papeles, prefería abrazar, porque para él el cariño verdadero no se estampaba en tinta, sino en el alma. ¿Y tú que estás viendo esto? ¿Qué piensas? ¿Fue autógrafo o fue historia? Dale like si alguna vez te emocionaste con anécdota del cacique. Comparte esta joya con los que llevan el vallenato en el corazón. Y comenta abajo qué otras anécdotas recuerdas de este ídolo eterno. Porque las leyendas no mueren, solo se transforman en recuerdos que cantan. Siempre he dicho que mis seguidores son los que más y están en todas partes. El día que Diomedes mandó a callar a 25,000 personas, esta anécdota fue contada por Iván Zuleta, Con Diomedes, ¿cuál es la que en su opinión es la que más recuerda? uno de los grandes acordeoneros del vallenato, compañero inseparable del cacique de la Junta, porque el vallenato no solo se canta, también se vive, se recuerda y se cuenta con el alma. Mire, compadre, yo trabajé con Diomedes Díaz 9 años. Fueron 5 discos, 2,5 millones de copias vendidas, un disco de diamante, 35 de platino y como 10 que cuple de platino. Eso fue una locura. Pero si usted me pregunta cuál recuerdo más, hay muchas, pero hay una que no se me borra ni con aguardiente. Fue en Cartagena, compadre. Un homenaje por los 20 años de carrera artística del cacique. La plaza de toros estaba a reventar, 25,000 almas esperando a Diomedes. Yo estaba en el hotel con el empresario y me dice, «Compadre, vaya usted adelante, haga la cortina, que Diomedes ya viene». Y ahí estaba Jaime Pérez también. Nos tiramos la fanfarria más larga del mundo. 15 minutos, 20, media hora tocando y nada que salía Diomedes. Y cuando por fin aparece, compadre, con su traguito en la mano, una bota vaquera puesta y la otra con las medias metidas dentro como quien dice, «Yo vengo como soy». Eso fue un escándalo. La gente empezó a chiflar, 25,000 personas al tiempo. Eso daba miedo. Y Diomedes, en vez de achicopalarse, se paró firme y dijo, «Ah, me van a chiflar. Yo donde estaba bien. Si quieren me voy, porque yo estaba sabroso. Imagínese usted». Se ofendió, claro. Y en ese silencio que daba escalofrío me dice, «Toque el disco más feo que yo tenga. Me la van a pagar porque me chiflaron». Yo le dije, «Pero usted no tiene disco feo». Y él, «Tengo que tener uno feo. Toque Cristina Isabel, que de eso no se acuerda nadie». Y ahí fue cuando empezó la magia. Cuando Diomedes abrió la boca, compadre. Las 25,000 personas gritaron como si fuera el himno nacional. Y él con esa picardía dijo, «O cantan ustedes o canto yo, porque mañana van a decir que Diomedes llegó borracho, que no se gana la plata». Y comenzó a cantar. Pero se le olvidó la letra, compadre. Miraba para atrás, buscando que alguien se la recordara, y como nadie se la recordó, dijo, «Ahora sí que canten mis seguidores». Y ahí fue cuando entendí que lo de Diomedes no era solo música, era algo natural, algo que salía del alma. Era el cacique, compadre, único. El día que el cacique se comparó con unos toreros. Esta historia nos la mandó un seguidor que vivió una noche inolvidable junto al cacique de la Junta. Corría el año 1983, y el pueblo de El Difícil, Magdalena, estaba vestido de fiesta. Las fiestas patronales se celebraban con todo el fervor costeño. Música, alegría y las tradicionales corralejas, donde el toro y el hombre se encontraban en un baile de valor y tradición. El aire olía a pólvora, a ron caña y a esperanza. Esa noche, el alma del pueblo se reunía en el Club Crucero del Amor, porque allí cantaba el más querido, Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Nosotros, la cuadrilla de toreros, llegamos temprano. No teníamos entradas, pero sí teníamos fe. Nos paramos en la puerta del club, con nuestras camisas sudadas por el sol de la corraleja y los corazones latiendo fuerte. Cerca de las 10 de la noche, entre vítores y murmullos, apareció él. Diomedes con su andar sencillo, su sonrisa de pueblo y ese brillo en los ojos que solo tienen los que nacen para cantar verdades. Cuando lo vimos acercarse le gritamos, «Diomedes, nosotros somos los toreros, queremos verte cantar. ¿Nos regalas las entradas?».
Él se detuvo, nos observó con curiosidad y una chispa de alegría, como quien reconoce a su gente, y preguntó: ¿cuántos son ustedes? «Como 15», respondimos. Entonces soltó una carcajada que parecía vallenato. «No joda, ustedes van a llenar el club». Sin pensarlo 2 veces, se volteó hacia el portero y dijo: «¿Cuál es el último? Déjalo entrar. Que se sienten en una mesa». Así, sin protocolo ni condiciones, nos abrió las puertas como quien abre su casa a los amigos. Ya adentro, nos acomodamos en una mesa cerca del escenario. Cuando Diomedes comenzó a cantar, el ambiente se transformó. Al terminar la primera estrofa, nos levantamos como uno solo y aplaudimos con el alma. Él nos miró, sonrió y por el micrófono dijo: «Quiero saludar a los toreros en aquella mesa. Ellos también son artistas. Un garrafón de ron caña para ellos. Eso va por mi cuenta». Ese gesto, sencillo pero inmenso, nos marcó para siempre. No fue solo el ron ni la entrada. Fue su humildad, su manera de reconocer al otro, de compartir sin esperar nada. Esa noche, en medio de las fiestas patronales y el bullicio de las corralejas, no solo conocimos al artista, conocimos al hombre, Diomedes Díaz, el que nunca olvidó de dónde venía, el que sabía que el verdadero aplauso se da con el corazón. Corría el año 2005. Diomedes Díaz. El cacique de la Junta regresaba a la vida pública tras haber sido absuelto por la justicia colombiana de un caso que lo mantuvo privado de la libertad. Aunque el proceso había sido duro, su espíritu seguía intacto. Y su esencia, esa mezcla de humildad, picardía y verdad vallenata, brillaba más que nunca. Fue invitado al programa Yo, José Gabriel, un espacio televisivo conocido por su tono elegante y entrevistas profundas. Para saludar a todo Colombia, saludar a todos mis seguidores. Para la ocasión, le ofrecieron un traje refinado, con corbata incluida. Pero apenas se sentó frente a las cámaras, algo no encajaba. Diomedes se veía incómodo, como si la ropa le pesara más que los años vividos. En medio de la entrevista, sin previo aviso, se llevó la mano al cuello y se quitó la corbata. Decir, porque es que de la verdad, ya me vieron bien vestido, ¿cierto? Su gesto lo dijo todo. Era como si pensara: esto no soy yo. Yo no soy político, ni refinado. Yo soy pueblo, soy humildad. El presentador, José Gabriel Ortiz, entendió el mensaje sin necesidad de palabras. En un acto de respeto y empatía, se quitó el saco. Yo lo voy a acompañar a usted y me voy a quitar. Claro, me quito esto aquí. Como diciendo: aquí no hay etiquetas, aquí estamos entre iguales. El gesto fue aplaudido por el público y se convirtió en uno de los momentos más recordados del programa. Entonces, Diomedes, con esa chispa que lo caracterizaba, levantó la corbata y dijo: Además, es que la vamos a rifar entre el público ahora. Esta corbata la vamos a regalar al público. Demostrando así que él no era pegado a nada. Fue más que una anécdota. Fue una declaración de principios. Diomedes no quería parecer alguien que no era. Él era vallenato, era tierra, era verdad. Y ese día, en Televisión Nacional, lo dejó claro con un gesto que aún resuena en la memoria de sus seguidores. El día que Diomedes profetizó su futuro. En 1981, la Junta Guajira celebraba su tradicional Festival del Fique. Jaime Pérez Parodi, un presentador reconocido que venía de Bogotá con fama por su talento en la fonomímica, fue contratado para animar el evento. Al dar su precio, Rubén Darío Araujo, el organizador, se sorprendió. Pero alguien más pagó el resto, y así Jaime llegó a la Junta. Fue allí donde vio por primera vez a un joven delgado, con parte de la dentadura ausente, un ojo caído, y una voz que no se parecía a ninguna otra. Era Diomedes Díaz. No era un cantante profesional, pero ya era famoso en su tierra por su carisma y su manera de cantar. Jaime, acostumbrado a voces como la de Jorge Oñate, lo escuchó y pensó que era chillón, desafinado, distinto. Pero había algo más. Y oí cantar a Diomedes y me pareció un cantante desafinado, una voz chillona. Y yo quedé así, pero lo que le daban en la Junta y que era famoso y cantaba, y yo quedé. Algo que no se medía en técnica, sino en alma. Diomedes lo recibió con humildad y alegría. Muy amable. Sí. Y fíjate que fuimos a su casa, nos invitó a una gallina. Y de allá tenía una mujer, fíjate. Y tenía un radio que el dial estaba únicamente en Radio Guatapuri Fijo. Junto a su tío, el maestro Martín Maestre, lo invitaron a su casa. Allí, entre gallina guisada y conversación sincera, ocurrió algo que marcaría la historia. Sobre la mesa reposaba un radiecito viejo, de esos que solo sintonizaban una emisora, Radio Guatapuri.
Diomedes lo encendió y mientras sonaban los acordes de algún vallenato clásico, miró a Jaime y le dijo con convicción: Y él me dijo, cuando yo vi al señor locutor, yo espero que algún día usted por esta emisora anuncie mi música. Oiga, algo profético. Yo quedé así. Yo espero y usted me va a anunciar por ahí los discos míos. Algún día usted me va a anunciar por aquí. Jaime lo miró. No sabía que estaba frente a una profecía, porque él tenía un programa en esa misma emisora y con el tiempo sería la voz que presentaría al más grande. Desde ese día y durante 32 años, Jaime Pérez Parodi fue más que presentador. Fue hermano, testigo, custodio de la leyenda. El día que Poncho Zuleta le llevó 100 millones de pesos a Diomedes. En agosto de 2006, Diomedes Díaz sufrió su primer infarto, y el país entero contuvo el aliento. El cacique de la Junta, el poeta del pueblo, estaba entre la vida y la muerte. Pero en medio de esa incertidumbre apareció Poncho Zuleta. No llegó con cámaras ni micrófonos. Llegó con el corazón en la mano. Le ofreció 100 millones de pesos, un avión privado para cualquier traslado que necesitara y el hospital entero a su disposición. No era un gesto de lujo, era un acto de amor. Un homenaje en vida. Un grito silencioso que decía: «No te nos vayas, compadre». Y lo más conmovedor, Poncho siempre fue el ídolo de Diomedes. El día que me dio el primer infarto a mí, que llegó el día siguiente, que me dio a las 7 de la mañana, que dio un avión en una pista y 100 millones de pesos y una tarjeta, se llama Poncho Zuleta. Y con toda la clínica cardiovascular de Bucaramanga a mis pies, a mis manos. Desde joven, el cacique lo admiraba profundamente. Lo veía como un referente, como el maestro que marcó el camino del vallenato. Y ahora, en ese cuarto de hospital, su ídolo estaba allí, ayudándolo, dándole fuerzas. Aunque para ese entonces Diomedes ya estaba a la par de Poncho en grandeza musical, en popularidad y en legado, nunca dejó de verlo con los ojos del aprendiz que respeta al maestro. Diomedes, aún débil, sonrió. En ese cuarto de hospital no hubo acordeón, pero sí magia. Porque lo que se vivió allí fue más que una visita. Fue una declaración de hermandad, de respeto, de historia viva. Poncho no solo le llevó dinero, le llevó fuerza. Le llevó el mensaje de un país que lo necesitaba vivo. Y como si el destino se rindiera ante la amistad, Diomedes se levantó. No por el dinero ni por el avión. Se levantó por el amor, por el canto, por la promesa de seguir siendo leyenda. El día que Diomedes recorrió todo Valledupar en busca de un raspao. Era una tarde tibia en Valledupar, de esas que huelen a mango maduro y a tierra caliente. En el garaje de su casa, Diomedes Díaz, el eterno cacique de la Junta, compartía un tinto con Harold Zabaleta, su manager y confidente de 1000 batallas. El sol se colaba entre las hojas de los árboles, y el canto lejano de un vallenato parecía acompañar la conversación como telón de fondo. Entre sorbos de café y risas cómplices, Diomedes se quedó en silencio por un momento, como si algo lo hubiera tocado por dentro. Miró al horizonte, y con esa voz pausada que tantas veces había cantado penas y alegrías, soltó: «Harold, tengo ganas de comer raspao». Harold, sin pensarlo mucho, respondió: «Claro, cacique. Allí en el colegio, Inspecán, hay un viejito que vende raspao con una máquina que parece un molino». Pero Diomedes hizo una mueca, como diciendo: «No, hombre, Harold, eso no es lo que yo quiero. Eso no sabe igual. Yo no quiero de esos. Yo quiero de los otros, de antes. De esos que hacían con una cajita que raspaba el hielo. Como los que comía cuando salía del colegio o cuando iba al pueblo». Allá en la Junta, Harold soltó una sonrisa, sabiendo que cuando el cacique se antojaba de algo, no había fuerza que lo detuviera. «Compadre, ya esos no vienen. Eso está descontinuado». Pero Diomedes, con esa mezcla de terquedad y nostalgia que lo caracterizaba, insistió: «Por ahí todavía debe haber. Sobrino, saque el carro que vamos a buscar esos raspados donde sea». Y así comenzó una travesía por los colegios de Valledupar, como si estuvieran buscando un pedazo de infancia perdido entre los rincones de la ciudad. El sol ya empezaba a caer cuando llegaron a un colegio en la vía Mareigua.
Allí, como salido de un recuerdo, estaba un señor de edad, con su cepillito de madera y metal, raspando hielo para los niños que se acercaban con monedas en la mano y sonrisas en el rostro. Diomedes bajó el vidrio del carro y le gritó al hombre: «Oiga, señor, ¿a cómo los raspaos?». El hombre, sin saber quién le hablaba, respondió con naturalidad: «Sencillos a 1000». «Y con leche a 1500». Diomedes bajó el vidrio por completo, mostrando su rostro inconfundible, y dijo: «Deme 4 con leche». El hombre, emocionado, preparó los raspados con esmero. Diomedes le entregó un billete de 50,000 y le dijo con generosidad: «Quédese con el vuelto». Allí mismo, en el carro, se comieron los raspados. El hielo se derretía lentamente, como si el tiempo también se hubiera ablandado por un momento. Cuando terminó, Diomedes volvió a bajar el vidrio y le dijo al viejito: «Oiga, señor, véndame ese cepillito». El hombre se negó al principio. Era su herramienta de trabajo, su sustento diario. Pero Diomedes sacó 2 billetes más de 50,000. Esta vez el viejito cedió. «Tome, cacique», le dijo con respeto. «Ya listos para arrancar». Diomedes miró el cepillito en sus manos y reflexionó. «Bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto?». Harold, entre risas, respondió: «No sé, cacique». Diomedes se quedó pensativo, y con esa humanidad que lo hacía tan querido, volvió a bajar el vidrio. «Oiga, señor, tome, tome. Yo con eso no voy a hacer nada». El hombre, conmovido, llevó la mano al bolsillo para devolverle el dinero, pero Diomedes lo detuvo. «No, no. ¿Cómo se le ocurre? Deje eso así». Y así el viejito se quedó con los vueltos del raspado y los 100,000 del cepillito. Diomedes, por su parte, se quedó con algo más valioso, un pedazo de su infancia, rescatado entre hielo raspado, leche condensada y la sonrisa de un hombre que, sin saberlo, le devolvió un recuerdo, porque aunque era el ídolo de multitudes, el cacique nunca dejó de ser ese niño de la junta que valoraba lo sencillo, que respetaba al trabajador, y que sabía que la verdadera grandeza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. El día que Diomedes casi se va a los puños, ¡Muchacho, ajo, ey! pero terminó dando plata. Durante la grabación del álbum Título de Amor en 1993, Diomedes Díaz estaba impaciente. Faltaba terminar la canción Mi compadre se cayó. Y Tito Castilla, el cajero de la agrupación, no lograba tocar la caja como era necesario. La inspiración no le llegaba, y eso lo tenía frustrado. Diomedes, con su temperamento característico, le pidió que se apurara. Tito, cargado de estrés, tiró la caja al piso y le gritó: «Entonces ven y tócala tú. Seguramente te queda mejor que a mí. El cacique estaría orgulloso si compartes este contenido». Esa frase fue como pólvora. Diomedes se llenó de ira y salió detrás de Tito, quien corrió a esconderse en el baño. El cacique golpeaba la puerta con los puños, gritando: «Ven, ven, sal y dímelo aquí en la cara». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los músicos miraban en silencio, sabiendo que cuando Diomedes se encendía no había quien lo frenara. Pero como era típico en él, la rabia se le fue tan rápido como llegó. Minutos después, Diomedes se calmó y le preguntó a Tito: «¿Qué es lo que te pasa?». Tito, con voz quebrada, le confesó: «Lo que pasa es que necesito enviar una plata para Valledupar y no tengo». Diomedes, sin pensarlo 2 veces, le preguntó cuánto necesitaba. «Son 400,000 pesos», respondió Tito. El cacique metió la mano al bolsillo, sacó el dinero y se lo entregó sin decir más. Ese gesto lo cambió todo. Tito se fue, hizo el envío, y al regresar, Diomedes lo recibió con un abrazo. «Vamos a terminar esa canción, mi hermano», le dijo. Y así fue. Tito se metió al estudio, tocó la caja con elegancia y la canción quedó lista. Mi compadre se cayó se convirtió en una joya del vallenato, y esta historia en una muestra del carácter explosivo de Diomedes, pero también de su corazón generoso. Esta anécdota fue contada por el mismo Tito Castilla a Rafa Humor y Canto, detrás de cámaras, en una conversación íntima que revela el lado humano del cacique. El día que Diomedes le cumplió el sueño a Peter Manjarrés. ¡Baila, cacique! ¡Baila, cacique! En el mundo del vallenato hay momentos que marcan una carrera y otros que revelan el alma de un artista. Peter Manjarrés, conocido como el Caballero del Vallenato, vivió uno de esos momentos cuando por fin se le dio la oportunidad de grabar con su ídolo, Diomedes Díaz. El encuentro fue en el estudio para grabar la canción El Vivo Vive del Bobo. El vivo vive del bobo, el bobo de mami, mamá.
Peter estaba emocionado, nervioso, listo para cantar junto al cacique, pero Diomedes, al escuchar la letra, se detuvo. No, yo no puedo grabar eso. Ahí habla de la mujer, dijo, refiriéndose a una línea que decía que la mujer domina al marido. Peter lo recuerda como una zafada elegante. Él se mete a la cabina conmigo, se pone los audífonos. Cuando él va a escuchar la canción y escucha, de que hay mujeres que no sé qué, que le pegan no sé qué al marido. Bueno, tú sabes que esa canción trata de que la mujer domina al marido. Cuando él escucha algo de la mujer, dice, no, yo no puedo grabar eso y hablo mal de la mujer. No. Yo quedé así como... Diomedes no quería grabar. Varios en el estudio intentaron convencerlo. Nada funcionaba, hasta que, por cosas del destino, la puerta de la cabina se atrancó. Cuando él va a salir de la cabina, la chapa, la llave, o sea, se atrancó. Mira, por eso te digo que es un milagro de Dios. No son cosas de Dios. Se atranca y él se devuelve. Cuando él se devuelve y se pone los audífonos, yo le digo, cacique, pero si no le gusta, cántela ahí para ver si, como ese man primero que es demasiado Martínez, y ese man para cambiar una canción, para transformarla, era un bárbaro. Diomedes no podía salir, entonces alguien le dijo, cacique, si no le gusta, cántela pa' ver. Diomedes se puso los audífonos, escuchó y empezó a cantar. La magia se encendió. Todos aplaudían. Peter le decía, diga esto, y Diomedes respondía con versos y frases espontáneas. Grabaron hasta la madrugada, y al final, Peter no podía creerlo, había cantado con el cacique, pero lo más grande vino después. Diomedes le dijo, usted a mí no me da un peso. Porque muchas personas creían que Diomedes todo era por plata, y resulta que Diomedes era un man desprendido de la plata. Esto lo hago porque lo admiro por su disciplina, por respeto, porque a Diomedes no le importaba la plata, le importaba el arte. Y ese gesto, ese día, esa grabación, fue puro Diomedes. Años después, Peter sintió que tenía una deuda. No una deuda de dinero, sino de gratitud. Por eso, como gesto recíproco hacia el cacique, le abrió un concierto a Martín Elías, el hijo de Diomedes. Muchos lo criticaron. ¿Cómo así que Peter Manjarrés va a abrirle a Martín?, decían. Pero a Peter no le molestó. Él sabía que con ese gesto le devolvía el favor a Diomedes. Lo hice, y muchos amigos me criticaron en medio parque. ¿Cómo le abre a Martín? Si Martín está comenzando, y Diomedes, ¿por qué lo hizo conmigo? O sea, yo pienso y con así. eso, él era feliz, porque en el vallenato, como en la vida, los favores del alma no se pagan con dinero, se devuelven con respeto, con cariño y con música. El día que Diomedes demostró por qué es el papá de los pollitos. Hay momentos que no se graban en discos, pero se quedan tatuados en la memoria. Historias que no suenan en la radio, pero que viven en el corazón de quienes las presenciaron. Esta es una de esas, la historia de cómo Diomedes Díaz, en medio de una deuda, un abrazo y una frase inolvidable, demostró por qué es el papá de los pollitos. En el mundo del vallenato hay historias que no se cantan, se cuentan. Y esta es una de esas que revelan no solo el talento, sino el corazón inmenso de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Entre los músicos que lo acompañaban en tarima, había uno muy especial, Cayo, el hombre que marcaba el ritmo con la caja vallenata. No era un simple acompañante. Cayo era parte del alma sonora de la agrupación. Subía a la tarima junto a Diomedes, golpeando la caja con sabor, dándole ese latido que hacía vibrar a las multitudes. Compartieron escenarios, viajes, madrugadas de música y silencios de carretera. Villazón que le consigna, le voy a mandar decir. Una hermandad tejida entre notas, parrandas y vivencias, pero como toda historia vallenata. Llegó el giro inesperado. Cayo decidió cambiar de rumbo y se unió a otra agrupación, la de Peter Manjarrés. El detalle es que Diomedes ya le había adelantado 10 millones de pesos para unos toques que nunca se hicieron. Y de ese dinero, Cayo ya había gastado más de 7 millones. La preocupación lo invadió. Y de los 10 habían como 2,5 apenas. Ya yo había gastado 7 y pico. Ay, yo, ¿de dónde saco eso? En una presentación en el Salón Jumbo de Valledupar, se enteró de que Diomedes lo mandaba a llamar. El corazón se le encogió. Dios mío, ¿y ahora qué hago?, pensó con el peso de la deuda y la incertidumbre sobre los hombros. ¿De qué tiene? No, que sí, que no, que estaba ocupado por ahí. Ay, yo, ¿de dónde saco eso?
En 2008 será plata. Pero lo que ocurrió fue puro Diomedes. Al verlo, el cacique lo abrazó con afecto, lo acercó al oído y le dijo con esa voz que mezclaba sabiduría y ternura costeña: no se preocupe por esa plata, Cayo. Que la plata se hizo fue para gastarla. En ese instante, Cayo sintió una paz que no venía del dinero, sino del alma. Porque Diomedes no solo le perdonaba la deuda, le regalaba tranquilidad. Le recordaba que en la vida lo material va y viene. Pero el afecto, la lealtad y la amistad, eso sí que vale. Así era Diomedes. ¿Me saludaste? Ay, Diomedes a mí y yo pensando. Me va a quitar y de los 10 habían como 2,5 apenas. Ya yo había gastado 7 y pico. Ay, yo, ¿de dónde saco eso? En 2008 será plata. Bueno, ya ahí sí llegó. José se queda, mi gran amigo. José se queda así, oye, Gallo, yo vengo allá y tal. No, ya voy, no, te vas conmigo de una vez. Y cuando yo llegué allá dije, no, yo llegué allá, yo llegué reído. Ay, ¿usted qué tiene? Me dijo él. ¿Usted qué tiene? No, que sí, que no, que estaba ocupado por allá. Venga, abrázame que ahora va a tocar conmigo yo. Y en el oído me dijo, y la plata, esa plata no se preocupe. La plata se hizo para que Diomedes se la gastara. Eso es un regalo mío. Oiga, eso es un regalo mío que usted le dio a usted, que yo le doy a usted. No se preocupe, ahora toque conmigo y la cuenta quedó saldada. Y digo, ay, gracias, Jesucristo, te amo, papá. Un hombre que, a pesar de su fama, nunca dejó de mirar a los ojos a su gente. Que compartía lo que tenía sin esperar nada a cambio. Que entendía que la verdadera riqueza no está en los billetes, sino en el corazón, y por eso esta historia no se canta. Se recuerda, porque ese día Diomedes no cobró una deuda, cobró respeto eterno.